Macri. Ahora sí, lo presento a Hugo Pressman. ¿Cómo te va, Hugo? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué contás? Bueno, quiero saber si querés, de alguna manera, disintiendo en todo lo que yo digo, darnos una interpretación tuya de lo que fue el discurso que hizo Cristina Fernández de Kirchner, que duró 1 hora y media, que no fue un discurso más allá de que es una gran oradora, que fue un discurso como si fuera una defensa en juicio que lo hizo en los medios de comunicación. Es interesante porque la historia suele jugar con este tipo de coincidencias o de paradojas, que el pedido del fiscal para que tenga la imposibilidad de presentarse al cargo público y 12 años de prisión efectiva se efectuó un 22 de agosto. A ver. Un 22 de agosto que 71 años atrás era el renunciamiento de Evita y 50 años atrás era los fusilamientos de Trelew. Y esa coincidencia porque seguramente en lo que fue del siglo XX y lo que va del siglo XXI, Eva Perón y Cristina Fernández son las dos mujeres políticas más importantes de ese trayecto de la historia argentina, y que aquellas fuerzas que se opusieron, por ejemplo, a que Evita pudiera ser vicepresidenta, las fuerzas que instigaron y apretaron el gatillo de los fusilamientos de Trelew, son las mismas fuerzas que están detrás de esta sentencia, a la cual desmenuzó en forma clara, con esa capacidad oratoria notable y con muchos rasgos de ironía que a lo largo de su discurso de 1 hora y media Cristina Fernández hizo gala. Y son las mismas fuerzas que están esperando, sentadas, en función de, indudablemente, de unos cuantos fracasos del gobierno de los Fernández, para otra vez inclinar la balanza de la misma forma que perpetraron en el 52, en el 72, en el 55 con los bombardeos de Plaza de Mayo, en el 56 con los fusilamientos de José León Suárez, o en la instigación de la dictadura establishment militar de desarmar un modelo de producción que está en pugna con el que se trata de implantar la oposición nuevamente a partir del año 2023. Discúlpame, la coincidencia de las fechas está concatenada con la coincidencia de hechos, ¿sí? Que vos estás describiendo ahora, realmente muy importante, porque mucha gente joven que de pronto empezaste a citar fechas, yo dije, va a salir con Trelew y arrancaste primero con Evita, 70 años después fuimos con la masacre de Trelew, ¿no es cierto? Y después empezaste a concatenar. Ahora hay una con otras fechas. Ahora, ¿hay una matriz en común? Sí, sí, indudablemente. De alguna forma, nunca dejaron de caer las bombas sobre Plaza de Mayo. Y caen cada vez que, por circunstancias históricas y por las luchas populares, llega al gobierno, no al poder, llega al gobierno, gobiernos con mayor o menor intensidad nacionales y populares. Fíjate vos que hay un hilo conductor. Si Evita recibió los peores calificativos, puta, y lo mismo sucede con el tema de Cristina, que ha recibido denuestos de las peores especies. Una de las más comunes es de yegua, puta y yegua. Hilo conductor entre Evita, por los adversarios de Evita con relación a Cristina. ¿Vos recordás alguna descalificación de ese tipo que haya sufrido María Eugenia Vidal, Gabriela Michetti o Patricia Bullrich? Patricia Bullrich, la piba que se lo dijo Moyano. No, pero la piba. Digo, descalificaciones, sí. ¿no? Sí, fue un tono descalificativo, pero no importa, no de la dureza de esos términos, no con la dureza de esos términos y lo que representa en sí, ¿no es cierto? Sí, y me parece que
ayer comentaba en la radio que esta acusación, este pedido, digamos, del fiscal, ha logrado algo que no se lograba, a pesar de algunos intentos, de unificación del peronismo. Esto es, han abierto una caja de Pandora que en última instancia va contra los intereses perentorios de parte de la oposición. Fíjate que sectores que indudablemente no simpatizan con Cristina Fernández, desde el movimiento Evita a la CGT, han sacado, y está muy bien que lo hayan hecho, declaraciones solicitadas claramente de apoyo a Cristina Fernández. Ahora vamos al discurso de Cristina Fernández, al discurso a que voy. Mira, justo esto lo estábamos hablando el otro día con Gira Vilcar, ¿sí? El fiscal Gabriel Luciani estuvo 9 días en el simulacro de una cadena nacional, ¿sí? ¿Por qué? Porque salía de manera reiterada, sistemática y casi el unísono en varios medios. De alguna manera, Cristina Fernández de Kirchner pudo lograr, no sé si en cadena nacional, pero tiene una magia que a pesar de que no la quieran, le escuchan. Entonces, 1 hora y media hablando, donde generó que muchos de estos medios estuvieron hiper atentos a lo que decía. El problema es que abrió la caja de Pandora, y cuando abrió la caja de Pandora, volvió a tocar el tema de López, y volvió como López, por ejemplo, lo saludaba a Nicolás Caputo el día 1 de enero para desearle un feliz año venidero, y cómo los referentes de Caputo, Nicolás Caputo, los referentes de él, le decían, bueno, ¿cuándo podemos arreglar que está trabado tal expediente? Estamos hablando con José López, ¿sí? Después, por otro lado, nos encontramos otro de los temas vinculados con López, los dólares termosellados, que nosotros lo venimos hablando y demás, pero lo volvió a instalar en los medios. ¿Cuál fue la financiera? Finansur. Esa financiera estaba relacionada con grupos económicos de un club de fútbol en la cual estuvo relacionado Mauricio Macri. O sea, porque en su alocución, Cristina Fernández, cuando vos decías ironías, mencionaba, sí, porque hablaban acá de fútbol que yo no entiendo nada, pero ustedes entienden, como diciendo, los negocios pasaban por el fútbol y por la política, ¿no? Bueno, contanos un poco esta presentación en los medios. Por un lado, el fiscal Luciani, por otro lado, Cristina Fernández, acaparando la atención de los medios. Sí, la cadena oficial privada, integrada por La Nación y Clarín, a lo largo de 3 años, porque este juicio lleva 3 años, el de la obra pública, prácticamente no hubo notas sobre este juicio. Los que lo siguieron, y en eso apuntó apuntó la vicepresidenta Cristina Fernández, fue Ámbito Financiero, son 2 diarios, Ámbito Financiero y Página 12, a través de Sofía Caram y de Raúl Colman, diarios... Bueno, que trabajaron, pero a ver, más allá de que son simpatizantes... Pero trabajaron... en el expediente, atrás del expediente. Y dieron notas a lo largo de lo que iba pasando en el juicio a lo largo de 3 años. Es llamativo, y uno se debería preguntar por qué, diarios tan interesados en la condena de Cristina Fernández, a lo largo de esos 3 años, salvo cuando Cristina fue a los tribunales, y ahí sí, obviamente, la presentaron como una soberbia, como desprecio a los jueces que la estaban juzgando, no siguieron el juicio. Y lo que uno debería preguntarse es por qué. Y aparentemente, y algo de eso apuntó Cristina en su discurso, es que las pruebas que presentaban la gente a solicitud de la Fiscalía se volvían en contra de lo que querían probar. Esa era la razón por la cual no tenía sentido, teniendo en cuenta que el objetivo era la condena de Cristina Fernández, de seguir minuciosamente el juicio. Una vez que llega este caso, porque es insólito, no necesitas, si tenés pruebas concretas y sos preciso, con 1, 2 sesiones podés arbitrar
un discurso que deje claramente establecida la responsabilidad. Hugo, cuando Larreta, como Patricia Bullrich, como Elisa, las pruebas son contundentes. Exacto. O sea, el acto condenatorio es decir, ¿dónde está la prueba? Si mataste a alguien no son contundentes. ¿Dónde está el arma? Son contundentes. Es así, ¿no es cierto? Y yo te preguntaba a vos, y por eso dice, cambiemos tu rol o nuestro rol de comunicador. Existe lo que se llama la pericia. No desarrollaron nunca in extensum los temas propios de la pericia, sino desarrollaron los temas de lo que lo acusaron, no o la pericia o las contradicciones que tuvo algunas pericias, porque hay pericias de parte, ¿no? Eso, además, teniendo en cuenta que tanto dos de los jueces como los dos fiscales debieron excusarse justamente por su relación de amistad, por la relación que hoy... Le hace los abrojos, claro. Partido de fútbol, el arquero de Liverpool, que es el que va a fallar, que lo dijo Cristina. Me río porque lo dijo Cristina Fernández en esa ironía. ¿Y quién va a resolver ese tema? El arquero de Liverpool, ¿no? Sí. Es realmente llamativo. Mira, en última instancia, yo no sé cuándo... La justicia siempre fue la última trinchera del poder económico, fue siempre. Pero tenía cierta elegancia en cuanto a la defensa de ese interés. Es decir, estaba bien vestido. Yo creo que empieza con el menemismo, esto de esta degradación absoluta de la justicia, que vos lo podés ver en la forma como actuaron en uno de los casos que citaste vos, que es el del espionaje a los familiares de Lara San Juan. Fíjate vos que ahí la sentencia no niega que absuelve a Macri, no niega que eso se produjo. Eso, es decir, reconoce un delito, no podía usarse los servicios de inteligencia para hacer inteligencia, y nada menos que con familiares de víctimas. Yo te diría, reconoce una irregularidad y no lo tipifica como delito. Claro, está muy bien, pero ¿qué es un delito en realidad? Es un delito, obviamente. Obviamente. Reconoce una irregularidad y no lo tipifica. Y entonces, como eso era imposible de evitar, esa irregularidad transformada en delito, ¿qué dice? Bueno, era indispensable para la seguridad del presidente. Me parece que se ha llegado a un grado de degradación de la justicia en donde además se puede absorber a un imputado reconociendo el delito que cometió. Hugo, vos sabés que la tele no es como la radio, la tele pasa volando, me encantó. Pero te voy a convocar para otro programa, yo creo que va a dar mucha tela para cortar, ¿te parece? Sí, y agradezcamos también que con todos los avatares de la Argentina, los periodistas tenemos un festín en la Argentina, ¿no? Pero te diría muy duro, te diría muy duro. Pero tenés temas, parece mentira, ¿no? No se acaban los temas. No se acaban. Nos faltó hablar de economía, pero tenemos que cerrar, te pido disculpas. Ok.